Parte 4. El resentimiento de la ambición frustrada. Consignado lo anterior, vamos a intentar comprender por qué la gente odia el capitalismo. ¿Puede el sujeto, en una sociedad estamental, atribuir la adversidad de su destino a circunstancias ajenas a sí mismo? Le hicieron de condición servil y por eso es esclavo. La culpa no es suya, de nada tiene por qué avergonzarse. La mujer que no se queje, pues si le preguntara, ¿por qué no eres duque? Si tú fueras duque, yo sería duquesa. El marido le contestaría, si mi padre hubiera sido duque, no me habría casado contigo, tan villana como yo, sino con una linda duquesita. ¿Por qué no conseguiste mejores padres? La cosa ya no pinta del mismo modo bajo el capitalismo. La posición de cada uno depende de su respectiva aportación. Quien no alcanza lo ambicionado, dejando pasar oportunidades, sabe que sus semejantes le juzgaron y postergaron. Ahora sí, cuando su esposa le reprocha, ¿por qué no ganas más que $80 a la semana? Si fueras tan hábil como tu antiguo amigo Pablo, serías encargado y viviríamos mejor. Se percata de la propia humillante inferioridad. La tan comentada e inhumana dureza del capitalismo en eso precisamente estriba, en que se trata a cada uno según de momento haya contribuido al bienestar de sus semejantes. El grito marxista, a cada uno según sus merecimientos, se cumple rigurosamente en el mercado, donde no se admiten excusas ni personales lamentaciones. Advierte cada cual que fracasó donde triunfaron otros, quienes por el contrario en gran número arrancaron del mismo punto de donde el interesado partió, y lo que es peor, tales realidades constan a los demás. En la mirada familiar lee tácito reproche, ¿por qué no fuiste mejor? La gente admira a quien triunfa contemplando el fracaso con menosprecio y pena. Se le critica al capitalismo precisamente el otorgar a todos la oportunidad de alcanzar las posiciones más envidiables, posiciones que naturalmente pocos alcanzarán. Cuanto en la vida consigamos nunca será más que fracción mínima de lo originariamente ambiciado. Tratamos con gentes que lograron lo que nosotros no pudimos alcanzar. Hay quienes nos aventajaron y a su respecto alimentamos subconscientes complejos de inferioridad. Tal sucede al vagabundo que mira al trabajador manual, al obrero ante el capataz, al empleado frente al director para con el presidente, a quien tiene $300,000 cuando contempla al millonario. La confianza en sí mismo, el equilibrio moral, se quebranta al ver pasar a otros de mayor habilidad y superior capacidad para contentar a los demás. La propia ineficacia queda de manifiesto. Justus Moser inicia la larga serie de autores alemanes opuestos a las ideas occidentales de la Ilustración, del racionalismo, del utilitarismo y del laissez-faire. Le irritaban los nuevos modos de pensar que hacían depender los ascensos en la milicia y en la pública administración del mérito de la capacidad, haciendo caso omiso de la cuna y el linaje, de la biológica edad y de los años de servicio. Insoportable sería, decía Moser, la vida de una sociedad donde todo exclusivamente dependiera de la individual valía. Proclives somos a sobreestimar nuestra capacidad y nuestros merecimientos. De ahí que cuando la posición social viene condicionada por factores ajenos, quienes ocupan lugares inferiores toleran la situación. Las cosas son así, conservando intacta la dignidad y la propia estima, convencidos de que valen tanto o más que los otros. Varía, en cambio, el planteamiento si solo el personal mérito decide. El fracasado se siente humillado, odio y animosidad resuma contra quienes le superan. Pues bien, esa sociedad en la que el mérito y la propia ejecutoria determinan el éxito o el hundimiento es la que el capitalismo, apelando a la mecánica del mercado y de los precios, extendió por donde pudo. Moser, coincidamos o no con sus ideas, no era desde luego tonto. Predijo las reacciones psicológicas que el nuevo sistema iba a desencadenar.
adivinó la revuelta de quienes, puestos a prueba, flaquearían. Y efectivamente, tales personas, para consolarse y recuperar la confianza propia, buscan siempre socorredor, chivo expiatorio. El fracaso, piensan, no les es imputable. Son ellos tan brillantes, eficientes y diligentes como quienes les eclipsan. Es el prevalente orden social la causa de su desgracia. No premia a los mejores, galardona, en cambio, a los malvados carentes de escrúpulos, a los estafadores, a los explotadores, a los individualistas sin entrañas. La honradez propia perdió al interesado. Era él demasiado honesto. ¿No quería recurrir a las bajas tretas con los que los otros se encumbraron? Hay que optar bajo el capitalismo entre la pobreza honrada o la turbia riqueza. Él prefirió la primera. Esa ansiosa búsqueda de propiciatoria víctima constituye reacción propia de quienes viven bajo un orden social que premia a cada uno con arreglo a su propio merecimiento, es decir, según haya podido contribuir al bienestar ajeno. Quien no ve sus ambiciones plenamente satisfechas se convierte bajo tal orden social en resentido rebelde. Los safios se lanzan por la vía de la calumnia y la difamación. Los más hábiles, en cambio, procuran enmascarar el odio tras filosóficas lucubraciones anticapitalistas. Tanto aquellos como estos, lo que en definitiva desean es ahogar denunciadora voz interior. La íntima conciencia de la falsedad de la propia crítica alimenta su fanatismo anticapitalista. Tal frustración, según veíamos, surge bajo cualquier orden social basado en la igualdad de todos ante la ley. Solo, sin embargo, es esta indirectamente culpable del resentimiento, pues tal igualdad lo único que hace es poner de manifiesto la innata desigualdad de los mortales, por lo que se refiere al respectivo vigor físico e intelectual, fuerza de voluntad y capacidad de trabajo. Resalta, eso sí, despiadadamente el abismo existente entre lo que en verdad cada uno realiza y la valoración que el propio sujeto concede a su ejecutoria. Despierto sueña quien exagera la propia valía, juntando de refugiarse en onírico mundo mejor, donde cada uno sería recompensado con arreglo a su verdadero mérito. Parte 5. El resentimiento de los intelectuales. El hombre medio generalmente no trata con quienes lograron triunfar en mayor proporción con él. Se mueve en el círculo de otros hombres vulgares y poco alterna con los superiores. No puede, pues, directamente advertir aquellas premisas que permiten al empresario servir con éxito a los consumidores. El resentimiento y la envidia, en su caso, no lo dirigen, por tanto, contra seres de carne y hueso, sino contra pálidas abstracciones tal como el capital, la dirección, Wall Street. Difícil es odiar a tales desdibujados fantasmas con aquella amarga virulencia que suscita el adversario con quien a diario se pugna. De ahí que el caso resulte diferente para aquellos que, por particulares circunstancias laborales o por vinculaciones familiares, mantienen contacto personal con quienes cosecharon unas recompensas que, entienden, a ellos les sustrajeron. El resentimiento en estos supuestos es mayor, más doloroso, pues lo engendra el contacto directo con seres corporales. Condenan al capitalismo porque para los cargos que ellos ambicionaban prefirió a otros. Tal es el caso de los intelectuales. Veamos. Por ejemplo, a los médicos. Su ocupación y habitual contacto les recuerda a diario que pertenecen a una profesión que clasifica y ordena con extraordinario rigor según la respectiva capacidad. Los más eminentes, aquellos que investigan y descubren, cuyas enseñanzas los demás han de aprender y practicar si quieren mantenerse al día. No ha mucho fueron amigos, compañeros de facultad y juntos trabajaron como internos. Se siguen viendo en congresos y asambleas, a la cabecera de pacientes y en fiestas de sociedad. Algunos son amigos personales del resentido.
Manteniendo con él relación frecuente, le tratan con la mayor cortesía, colega querido, siempre, pero descuellan en la estimación pública y en la cuantía de sus honorarios. Le superaron y ahora pertenecen a distintas categorías. Al compararse con ellos se siente humillado. Si bien ha de vigilarse, cuidando de no dejar traslucir ni rencor ni envidia. Disimula, por tanto, desviando la ira hacia diferente blanco, prefiere denunciar la organización económica de la sociedad, el nefando sistema capitalista. Bajo otro orden más justo, su capacidad y talento, su celo y logros le hubieran sido debidamente premiados. Lo mismo ocurre con abogados y profesores, artistas y actores, escritores y periodistas, arquitectos y científicos, ingenieros y químicos. Muchos de ellos también se sienten frustrados, vejados por la elevación del colega, antiguo camarada y compañero. Las normas éticas y de conducta profesional encubren la competencia tras un velo de amistosa fraternidad, lo que hace aún más amargo el resquemor. Odia el intelectual, como decíamos, al capitalismo por cuanto encarna en viejos amigos cuyo éxito le duele. Inculpa al sistema de la frustración de unas ambiciones que su personal vanidad hizo desmedida. Parte 6. El prejuicio anticapitalista de los intelectuales americanos. El prejuicio anticapitalista de los intelectuales no es fenómeno exclusivo de este ni de aquel país, pero en los Estados Unidos se manifiesta con carácter más general y agrio. Para explicar este hecho, en apariencia sorprendente, preciso es detenerse en el examen de esta institución llamada la sociedad, Le Monde en francés. Tal sociedad abarca en Europa a cuantos destacan: los estadistas y líderes parlamentarios, los ministros y subsecretarios, los propietarios y directores de los principales diarios y revistas, los escritores famosos, hombres de ciencia, artistas, actores, músicos, ingenieros, abogados y médicos de fama forman, junto con distinguidos hombres de negocios y descendientes de patricias familias, la buena sociedad. Todos ellos se relacionan en cócteles y comidas, fiestas de caridad, presentaciones en sociedad y salones de arte. Frecuentan los mismos restaurantes, hoteles y lugares de esparcimiento. Se complacen conversando de asuntos intelectuales, moda que, nacida en la Italia del Renacimiento, fue perfeccionada al calor de los salones de París, siendo después exportada a las principales ciudades de la Europa central y occidental. Las nuevas ideas encontraban allí un primer eco antes de influir en círculos más amplios. No se puede estudiar la historia de las bellas artes y la literatura de los siglos XIX sin percatarse del papel desempeñado por la sociedad al estimular o desanimar a artistas, músicos y escritores. De acceso a la repetida sociedad europea gozaba quien quiera, en cualquier actividad hubiera sobresalido. El ingreso resultaba tal vez facilitado a los ricos o a los de sangre distinguida, pero ni el dinero ni el linaje otorgaban a nadie prestigio particular frente a quienes habían triunfado en el área intelectual. Los astros de los salones parisienses no eran los millonarios, sino los miembros de la Académie Française. Los intelectuales ocupaban el primer plano, los demás procuraban aparentar, al menos, interés vivo por los problemas del intelecto. Esta sociedad resulta en cambio desconocida en Estados Unidos. La Society Yankee prácticamente queda limitada a las familias más ricas. Insalvable abismo separa a los triunfantes hombres de negocios de los escritores, artistas, científicos de fama. Entre ambos grupos apenas ya existen contactos personales. Quienes figuran en el Social Register no se relacionan con quienes modelan la opinión pública, con los precursores de ideas que determinarán el futuro. La mayor parte de la buena sociedad americana ni se interesa por los libros ni por el pensamiento. Reúnese para jugar a las cartas, cotillar o hablar de deportes antes que de temas culturales.
pero incluso la Jet Society, que lee y se cultiva, raramente comunica con científicos y artistas. Cabe hallar histórica explicación a tal realidad. Ello no restaña, sin embargo, la herida de la intelectualidad. Los escritores, los estudiosos y los artistas americanos tienden a considerar al opulento hombre de negocios como un bárbaro, preocupado tan solo por ganar dinero. El catedrático desprecia a aquellos de sus alumnos a quienes inquieta más el éxito del equipo universitario que el triunfo científico, considerándose vejado al advertir que posible entrenador de fútbol gane más que eminente filósofo. Los investigadores, quienes continuamente mejoran los métodos de producción, odian a los empresarios, a los que acusan de solo entender y atender las consecuencias monetarias de su labor estudiosa. Significativo es que haya tantos socialistas y comunistas entre los físicos actuales. Para agravar aún más las cosas, resulta de un lado que tales científicos terminantemente se oponen a estudiar doctrina económica alguno, y de otro que todos los profesores a quienes abordan les aseguran de la íntima malignidad de un sistema económico basado en el lucro y en el personal beneficio. Siempre que una clase social se aísla del resto de la nación y sobre todo de los mentores intelectuales, como hace la sociedad americana, deviene blanco de crítica. El aislacionismo de los americanos ricos, en cierta manera, les condena al ostracismo. Se presían ellos de constituir casta distinguida, pero la verdad es que los demás así no lo entienden. Su buscada segregación les separa, encendiendo animosidades que impelen a la intelectualidad a abrazar tendencias anticapitalistas.